Bienvenidos a No Solo Gravel, otro episodio más. Estamos aquí con Maya. Maya, bienvenida de nuevo. Gracias. Hoy os traemos una invitada que, aunque es muy joven, había competido en bicicleta, tiene mucha experiencia y además es profesional de la nutrición. Estamos muy contentos de que esté hoy con nosotros. Esther Rubio, bienvenida. Hola, muchas gracias. Espero que estés bien aquí, que nos puedas explicar toda tu experiencia en el ciclismo femenino, que sabemos que es bastante. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme Un y placer. pues, estoy, bueno, agradecida que me hayáis invitado. Un placer. Explícanos quién es Esther, aparte, antes de entrar en bici y en tu parte de tu faceta más de nutrición, ¿quién es Esther en la actualidad? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, actualmente sigo andando en bici y todo, pero antes de andar en bici yo hacía hípica, ¿Vale? que no tiene nada que ver, pero siempre he estado vinculada al deporte, siempre he estado ahí haciendo y competía en hípica hasta que llegó un momento pues que dejé la hípica y todo y mi padre siempre ha andado en bici y de ahí pues siempre quería ir en bici pero como estaba trabajando en la hípica montando todo pues no tenía tiempo para más. Entonces de ahí empecé con, bueno, veía a mi padre y tal y cuando lo dejé pues empecé a andar en bici con él. Y al principio, pues eso que sales, lo típico, sales un poco, vuelves y cada vez te vas enganchando más. Y siempre, bueno, soy bastante competitiva y sobre todo conmigo misma y necesitaba el punto este de, como de la competición. Y ahí empecé. Bueno, no es poco. Sí. ¿En dónde naciste? Yo nací en Granollers, del Vallès, y vivo en Santa María de Palautordera. Sí. ¿Y la hípica la hacías por ahí? La hípica la hacía así, ahí a Camarca, nada, 10 minutos de casa. Y al principio pues iba en bici o me llevaban mis padres, tal, y me pasaba pues casi todo el día ahí. Cuando iba al cole, por la mañana iba al cole, por la tarde iba a montar al principio pues los días que iba a montar. Y luego ya cuando empecé pues a estar más, me pasaba la tarde ahí prácticamente. Cuéntanos un poco cómo es esa transición, es decir, en qué momento cuando decides, ¿no? Porque comentabas que al principio era un poco un juego coger la bici y tal, pero llega un momento que te engancha y además dices, y como soy competitiva, quiero empezar a explorar todo esto. Cuéntanos un poco esa transición. Bueno, la transición a empezar a competir, Sí, dices, o ¿eh? sea, decir, desde que la bici pasa a ser un juego, a Sí. decir, oye, a mí esto me ha enganchado y ahora quiero empezar a ver. Bueno, más que nada las sensaciones que vas teniendo, como que te vas encontrando un poco mejor, ves que ya vas un poco más rápido y todo, y también ves con la gente que sales, que andan en bici. Mi padre también es amigo de toda la vida de Juanjo Méndez. Hmm, Entonces, claro, él sí, y veníamos aquí en el velódromo a rodar con ellos y todo, y de ahí pues te vas enganchando. Bernat, el que lo entrena, también me iba diciendo, pues eso, lo otro, me iba como enganchando, ¿no? También el ambiente mismo, y una cosa lleva a la otra, y al final ya estás dentro. Sí, sí, sí. Sí, de lo que decías de Juanjo y el Génesis, ¿no? Es un club donde muchos hemos empezado. Ahí empecé yo también en ciclismo y su manera de enseñar engancha. Sí, eso es, porque al principio te lo toman así, pues como que tienes que disfrutarlo, dentro del entreno hay que siempre disfrutarlo, una constancia, valores y todo, entonces de ahí vas sacando. También, pues eso, cuando has venido ya de competir, pues quieras o no, este punto también te engancha fácil. claro. Sí. Pero hablas de pista, todo esto que estás, o sea, tus inicios fueron en pista. Yo andaba en carretera, Ah, vale, o pero sea, como mi padre venía aquí en el velódromo a veces tal, pues empecé a andar en pista también, 2 veces a la semana, tres. Bajamos aquí en Barcelona y a rodar, nada. Nos poníamos a rodar detrás de Juanjo y a qué bueno. aguantar quien pueda. Sí, sí, porque era impresionante. Sí, encendía ahí la moto tú y a veces. Y nada, en pista y al final sí que competía más en pista que en carretera. Nunca he sido buena, yo, pero Bueno, disfrutaba y iba más en pista que en carretera. Sí, me gustaba más también. ¿te gustaba más la pista que la La pista carretera? me gusta mucho, sí. Sí, sí, sí. Es que es como un juego al final también. La carretera también, pero en la pista hay mucha táctica. No gana siempre quien está más fuerte. Ya. Entonces hay ahí que me gusta. Este punto como de juego,
Lo encontraba súper chulo. Es muy buena escuela la pista. Yo siempre le digo a todo el mundo, sobre todo los que empiezan en carretera, que tendrían que ir a la pista porque aprendes un montón. O sea, Claro. aprendes desde cómo rodar, aprendes de cómo moverte. O sea, sí, es... Sí, sí, total, realmente también la gente que ha empezado en pista y todo, lo ves en el pelotón y dices, mira, esta chica andaba en pista o anda en pista también. Es lo que dice Maya, la forma de pedalear, La técnica, ¿no? el saber estar Claro. en el grupo, en el pelotón, todo eso se nota. No tienen miedo normalmente y ayuda mucho. Estás como más acostumbrado a Sí. tener menos margen, quizá, ¿no? De colocarte, de... Sí, y al no haber frenos tampoco, es que al final te acostumbras de estar ahí súper pegados, de... Sí, que la de delante no te puede frenar, pero que en carretera sí, pero no sé, te acostumbras como el estar con mucha gente muy pegados. Entonces, cuando te metes en la carretera, como tienes la confianza esa de llevo los frenos, Claro, pues vas como más confiada, ¿no? Que el de delante te puede frenar claro, le das porque no hay y tiempo de exacto, reacción. ¿Y pero cómo fue tu primera vez que te subiste a la pista? Porque impresiona. sí. Y más aquí en Barcelona, que tiene los peraltes altos. Altos, sí. Va, pues me impresionó, sí, al principio me miraba así el peralte como, aquí arriba tengo que subir. Y Juanjo me decía, sí, no tengas miedo, tú ve rodando, sobre todo mantén una velocidad para que no tengas miedo y todo. Y al principio me costó, pero ya, bueno, me dices eso, pues vamos, probamos. Y Confiaste. entonces, sí, sí, sí. Pues sí que es verdad que cuando te pasan por encima, al principio los ves y dices, es que aquí si se cae, o sea, se me lleva por Claro. delante. Y bueno, al final ya vas cogiendo más confianza, ¿no? Pero al principio sí tienes ese punto de como inseguridad. ¿Y qué edad tenías ahí cuando empezaste a hacer esto? Yo empecé tarde, empecé muy tarde en la bici, debería tener 20, 19 o 20 Ah, años. pues... Sí, 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 empecé ya. Bueno, pero no es tarde, nunca es tarde. No, no, Es lo tarde que no, pero hay que digo yo. decir que normalmente muchas veces que pues las niñas, o sea, niñas me refiero a que vas con 12, 13, 14 años, Ya no, escuela de ciclismo, que es lo que hay ahora. De sí, hecho, sí, sí, ahí sí. tengo la hija de un amigo que va allí a la escuela y Y les enseñan. Hombre, cuando empiezan desde pequeños se nota realmente. O Mm. tienes la habilidad en base, deportes y tal, o se nota las que han empezado ya desde niñas. Es que ahora, por ejemplo, ya lo ves, las juniors que van subiendo tienen un manejo de la bici que algunas más mayores aún no tienen, pero porque han empezado de más tarde o así. Y las que han empezado ya de pequeñas, que han andado ya. ya súper pequeñas. Y supongo que para los padres debe ser también más seguro el hecho de que tu hija está dentro de un velódromo, que no está en la carretera abierta con todo el tránsito. Sí, sí, mi madre encantada. Sí, sufren, mis padres sufren ya una hora que salgo en bici, cuidado y a veces Ya, me preguntan por dónde vas, por cualquier cosa o sufren desde cuando estás afuera como que lo sufres más, ¿no? claro. Y cuando iba en el velódromo sí sufrían, pero era distinto, no por los coches. Y cuando corría sí que a veces mi madre, ay Esther, no sé qué, pero bueno, es normal supongo también. Sí, las Pero madres sí, siempre se preocupan. pero no tan peligroso el hecho de los coches, ¿no? Claro, carretera abierta. Que no hay exacto. Eso es. Y en qué momento das el salto? Es decir, sabiendo que te gustaba la pista y todo esto, ¿es porque te lo propone un equipo? ¿O tú ves que tienes rendimiento y dices, ahora voy a correr en carretera? O era por probar también otra cosa? No, de hecho en carretera lo que competí fue por aquí Cataluña, a alguna Copa España y una vuelta a Portugal con la federación, bueno, fui seleccionada tal y fuimos en vuelta a Portugal. Todo lo otro era pista. O sea, mi subir siempre me ha costado mucho. Entonces, las carreras que eran por aquí, como nosotros en aquel momento corríamos con los Mm. juniors tenían muchas carreras pues de circuito y tal, y ya iba bien en parte, porque me servían mucho para la pista también, que Mm. si Claro, no, es más parecido que no en línea y venga puertos para arriba. Mm. Entonces, ya me iba bien esa parte. qué ¿Y bien. qué similitudes veías de la hípica al ciclismo? Nada. Pero un poco Nada. o sea, O sea, la disciplina sí. Yo creo que todo deporte ya en sí te lleva a una disciplina de una constancia, ser súper perseverante, bueno, si no sale, pues no pasa nada. Seguimos entrenando y para adelante. Lo único que sí que he visto mucha diferencia, que en la hípica, quieras o no, no depende de ti solo, depende del caballo también. Claro, eso te iba a preguntar. Entonces ahí tienes que gestionar.
mentalmente también esto, porque a veces por mucho que tú estés bien y el caballo no esté bien, es un binomio, es cosa de dos. Entonces tienes que ir ahí trabajando esta Claro, parte, ¿no? Y en el ciclismo esta parte no está, pero está la de mentalmente de son muchas horas, vamos ahí y de sufrimiento. En la hípica no tienes este punto de sufrimiento, en ningún momento estás al límite en este aspecto. ¿Por qué? ¿Qué pruebas hacías en hípica? Yo hacía doma clásica, Ok. sí, 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 sabes, bueno, es hacer unos ejercicios en un cuadrilongo y entonces ahí pues o que el caballo vaya lateral o que parezca que flote, cosas así. Entonces sí que tienes tensión y haces un montón y todo, pero no llegas al punto de tener el pulso ahí arriba y que la sangre no llega, no llega bien, el oxígeno no llega ¿cómo bien. nos gusta a los ciclistas esa sensación? Entonces en este aspecto sí que es muy distinto. ¿Y ya no practicas hípica en la actualidad, no? No, realmente me gustaría, o sea, últimamente sí que me volvería a subir y todo, pero A no. pasear quizá, a coger un caballo y... Bueno, volvería, Ah, ¿eh? sí. Si me pusieran, sí, me gustaría volver a competir y todo, pero... O sea, ¿te consideras más jinete o como se llame en tu modalidad? ¿O Oh, ciclista? oh, oh, oh. Buena pregunta, ¿eh? ¿No te la has planteado nunca? Sí, pero no delante de cámaras. A ver, realmente el deporte que como que el que llevo dentro, el como el deporte principal, es la hípica, es el que siento dentro y la bici también. Pero como ando mucho en bici, hago bici, todo, ahora si me dices un deporte, digo bici. Ya. Porque también me gusta mucho, me llena mucho. Pero la hípica, supongo que al empezar de muy Claro, es pequeña, como parte de ti, ¿no? De tu... eso es, supongo que es lo que, sí, el vínculo del caballo también, lo que te aporta, Claro, es un eso. animal. Y... Pero no cambiaría tampoco la trayectoria que he seguido para terminar en el ciclismo. O sea, no me arrepiento en ningún momento de decir, "Buah, volvería para atrás y me seguiría". No. Bueno, bien. ¿Y de la pista cuáles eran tus pruebas favoritas? La Madison, Wow. ¿Y sí. con quién la hacías? La hacía con Laura, Ok. Laura Rodríguez, normalmente, sí. La Madison es la que le empujas a tu compañero con la mano, Sí, ¿no? Sí, sí, Para sí. los que nos venimos de la pista Sí, y es los que nos estén impresionante, escuchando, ¿eh? sí, lo he visto alguna vez porque al final... es la sobre- que, sí, la que me sentía más cómoda también, porque a veces cuando me llevas mucho rato en agonía me baja mucho. En cambio, en la Madison tienes un punto de poder recuperar y luego volver a tope. Entonces me sentía, me sentía bien. Es Claro, donde Y muy táctica. Siempre me impresionó ver esa porque tienes que controlar tu vuelta, pero también con las que están paradas. O sea, tienes que tener mil ya. ojos en la pista. Claro, eso igual es muy técnico para los que no venimos de la pista. Nosotros yo creo que lo que más nos gustaba a nivel televisivo, la persecución, ¿no? Que al final estás como en un sitio opuesto sí, y desde la tele es como lo más espectacular ahí haciendo relevo. Es bonita verla, sí. Porque las otras, si no entiendes de pista, puede ser que no entiendas el qué La está táctica, ¿no? pasando. Claro, Exacto, depende eso es. Sí, la persecución por equipos que es, vas pasando, son cuatro y vas pasando y se sale uno y entra otro y Claro, el calcular para arriba y para abajo, sí, eso es lo que es muy bonito y llama. Sí, 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 sí. Sí, la Madison también tiene la táctica de eso, pues que dónde ponerte, porque habrá una que se quede más frenada, la otra que... Entonces todo esto. Sí. y yo te quería preguntar, en esta época que has estado compitiendo tanto en pista en carretera, ¿has sufrido algún accidente o has visto algún accidente que en algún momento dijeses, hasta aquí, voy a parar, esto ya no es para mí? No, por suerte, no. Sí he tenido compañeras que se han caído, yo me he caído a veces, tal, pero nada grave, eso que digas, no. O sea, en ningún momento ¿En te la pista nunca planteaste. te caíste? ¿En competición o en...? En competición no, las libré, las que por suerte sí. Y entrenando sí me caí una vez, bueno, me caí y ahí sí me hice una buena nata. Sí, aquí en Horta. Sí, sí, Se sí. deshacía la madera. Bueno, porque es de madera Sí. y entonces cuando te caes te astillas, te quedas toda llena de... Sí, yo he rodado una vez solo, pero con bici carretera. Pedí permiso para hacer una prueba de esfuerzo cuando corría. Entonces con mi entrenador, como los conocía y tal, pues por la mañana que no había nadie. Pero claro, no iba con bici de pista y no me subí por arriba. Simplemente por la parte de abajo, o sea que he rodado y he visto ahí la madera
sí, cuando parece que no, pero cuando te caes sí que... Y las caídas en pista son muy espectaculares porque desde te cae uno enfrente, tú ya sabes que te vas a caer, pero sales volando, porque aparte muchas veces, sobre todo los que hacen velocidad, tienen atados los pies a los pedales. Entonces ni te sales de la bici, ¿sabes? Te quedas ahí porque como empiezas de una máquina, eso es muchísima fuerza y para que no tengan el accidente que se les salga del pedal, les amarran los pies. Entonces, De hecho, en las salidas se ven cómo los tiene que coger alguien, porque están ahí amarrados, la bici sin frenos y con piñón sí. fijo. Entonces sabéis como que... Eso es, sí, 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 se los atan y entonces las suyas son como más espectaculares aún porque aparte las velocidades últimamente que se cogen en la pista, wow. Sí, sí, cerca de 70 y pico, 80, ¿no? Sí. Creo. Cuando te dicen una bici flexa, vas al velódromo y lo pruebas así, dices, esto flexa. Sí, o sea, sientes que el manillar se mueve, dices, wow, esto no lo había experimentado en la carretera nunca en mi vida. Y aparte los platos esos que llevan tan grandes. Sí. Qué guay. Claro, también hay el juego este de combinar el plato con el piñón y no pasarte porque aguantes toda la prueba, que no digas, vale, al principio voy bien y luego ya con la fatiga muscular ya no lo puedas mover bien. Claro, el lactato hace su trabajo y Eso es, ahí empiezan ahí a quemar las piernas, todo y ya y al final la fatiga llega. ¿Qué te gustaba usar a ti para la Madison de desarrollo? Depende de con quién, con quién corríamos, pero normalmente el 15 metía atrás y jugaba más con los platos. Sí, a mí me gustaba más jugar con el plato más grande y el piñón ahí también un poco más grande que no el piñón muy, muy pequeño. Me costaba más. Una vez, sí que al principio cuesta más arrancarlo, pero una vez lo has arrancado ya es como, es más cómodo. Bueno, depende del tipo de prueba, pero porque si es muy de sprints casi te va mejor. Bueno, sabes que habrá más cambios de ritmo, sabes que será más cómodo con el piñón un poco más pequeño y el plato un poco más pequeño, pero yo iba más cómoda, muscularmente me sentía más cómoda con el plato así. cambiando el plato directamente y no tanto el piñón. Bueno, el cambio es más pequeño en el plato para el desarrollo final. Es decir, de bajar un 17 a un 16 atrás, la multiplicación, en cambio, un diente en un plato de 50 a 51, porcentaje es más pequeño. Supongo que es más fácil encontrar. Sí, también la cadencia que muevas al final en pista se mueve mucha cadencia y también a lo que estés un poco acostumbrado, si te gusta más ir más un poco así atrancado, yo era de ir en mucha cadencia, por ejemplo, más que con mucha, mucha fuerza. Yo era de ir atrancada y Bernat siempre me ponía a cadencia y decía, por favor, ponme algo más grande, mis piernas no se pueden mover tan rápido. Sí, Bernat trabajaba mucho la cadencia, sí, sí. Decía, la cadencia siempre está, la fuerza se termina, en cambio, sí, sí, es verdad, pero cada uno se siente mejor, ¿no? Sí, por eso se dice que la pista es tan buena escuela, porque también era impresionante, o sea, los que no han hecho pista, que llegas ahí y todo el mundo empieza a quitar cosas, o sea, cada uno le hace cosas a su bici, es como que no estás acostumbrado y de repente sacan platos y mueven cosas y giran la rueda, como de, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo a la bici? O sea, se vuelven mecánicos también y tú sabes tus cosas y meticulosos, y ¿no? Es muy especial. Sí, en la pista haces un curso de mecánica al final, aprendes a poner piñones, a sacar piñones, a cambiar la cadena un poco. Al principio te los miras y eso, lo que dice como... ¿Qué están haciendo aquí? Esto no... Yo quiero ir en bici, vine aquí a ir en bici, no me expliquéis. Y al final vas cogiendo práctica, pero porque es eso, en carretera sí que tienes como todo el equipo atrás, pero en pista te haces mucho tú las bicis y todo. Si vas con selección o todo sí te lo hacen, pero normalmente cuando vas a correr así por tu cuenta es que te lo haces todo tú. Es todo. Yo recuerdo ir en Francia alguna vez y cada uno en su bici, esto, lo otro, tal. Y normalmente si llevaban mecánicos algunos que veías que iban con selección, todo, los corredores mucho luego repasaban toda la bici, toda. Sobre todo los velocistas, se la repasaban toda. En carretera hay algún maniático que yo he visto bajar del autobús y antes de coger la bici, revisar, apretar los cierres de las ruedas. Sí, de hecho, esto creo que lo explicó Contador una vez que se bajaba del autobús y miraba los ejes de la rueda, porque al final también vas a mucha velocidad. Y era como, o sea, no repasar la bici, pero apretar los cierres de la rueda y mirar incluso las presiones. Y bueno, es como manías, ¿no?, que tiene cada corredor. Sí, la presión sí tendía a mirarla, ves que la rueda esté, mira, no sé, y mirar, sí, hacía como
la picaba un poco como para, sí. Que rebotase, ¿no? Que estuviese la presión que toca. Que en pista también se lleva muchísima Claro, presión. Llevas con los tubulares. a tope de presión. Y Esther, con todo esto que nos explica, esta pasión que demuestras por la pista, ¿en qué momento decides que esta época o esta etapa de tu vida se ha acabado y qué produjo eso? Es decir, que ¿en qué momento decides, vale, ok, esto ya hasta aquí hemos llegado y ahora quiero explorar otras cosas? Pues cuando empecé la carrera, en primero aún lo iba alternando, pero era como una locura, la verdad. Era como estudiar, trabajar y entrenar. Es que me faltaban horas. Llegaba los sábados, salías a hacer una tirada larga, llegabas en casa y decías, es que ahora me tengo que poner a estudiar. Y lo que te apetecía era tumbarte y no hacer nada, depende de, claro. Y entre semana era eso, yo estudié en Vic, en la Universidad de Vic, subí a Vic, luego me iba aquí en Barcelona a entrenar, luego para casa, luego haz todo lo que tenías que hacer y todo. Y primero los estuve, segundo creo que fue el COVID, entonces me fue de lujo, porque todo online y todo, y ahí vi que me pasaba online. Hice la carrera online y lo dejé por eso, el ciclismo, porque todo y online era como inviable. No, me faltaban horas. Y al final no terminas como de hacer algo bien. Vas a entrenar y vas cansada. Vas a estudiar y estás cansada y tu cerebro al final no lo recibe igual. Iba a trabajar y era como que no podía. Y al final pensé, a ver, profesional no serás. Pues ponte a estudiar, termina la carrera en 4 años y ponte ya a trabajar y ya está. Y eso hice. Me costó, sí, cuesta, y hacer el chip de salir en bici y andar en bici y disfrutar, no mirar números, ¿sabes? El salir y que si me sale una media súper baja, oye, que no pasa nada, estás disfrutando, estás moviéndote, tal. Eso sí que me costó. Y yo creo que es lo que cuesta más en general a todos, creo. Estoy muy de acuerdo en eso. A mí me costó mucho y me enfadé con la bici. ¿Y sigues saliendo en bici o no? Ahora vuelvo a salir, sí. Cuando lo dejé, dejé de andar en bici totalmente. O sea, salía una vez cada 3 meses y salí mucho a andar, iba muy a andar entonces en aquella época y ya. Entonces volví a salir en bici un tiempo y por problemas me operaron tal y estuve 2 años que no podía coger bien la bici y a partir de ahí, pasados estos 2 años, ahora justo en septiembre más o menos, vuelvo a poder tener una constancia porque ya puedo y entonces ahora sí estoy saliendo. Y se te despierta el, oye, igual podía hacer alguna carrerita o... No, Ahora ya soy... la verdad que no. Una vez hice el chip, la verdad es que lo disfruto porque veo que puedo salir, que llueve, oye, pues no pasa nada si no salgo y me quedo en casa. Que tengo mucho trabajo, pues si no salgo no pasa nada. Si me voy al gimnasio, más de salir, pues sabes, como aprender a gestionar todo al final, que no todo rodee al entrenar, sino tengo otras cosas, tengo otros frentes y entonces pues si no salgo, no salgo. Hacer deporte me gusta, cada día hago algo. No, eso de no hacer, incluso saco el tiempo para poder hacer siempre. Ya me lo pongo ahí en consultas como una horita ni que sea, hora y media, seguras. Ahí, entonces, si me tengo que levantar antes, me levantaré para trabajar y luego para poder salir un poco ahí. ¿Y en esa hora haces bici o no? ¿Haces, o sea, igual andar o pesas? O... Normalmente hago bici. Antes sí que hacía gimnasio también. Últimamente no hago. Mal, lo sé, mal. Se tiene que trabajar la fuerza. Es súper importante. Sobre todo mujeres. Sí, sí, sí. Pero mira, últimamente como he estado tanto tiempo como que no podía tener una constancia con la bici, supongo, y este tiempo he estado yendo al gimnasio, iba al gimnasio cada día. Pues ha sido como, puedo salir a la calle otra vez, ¿sabes? Como hacer deporte al aire libre. Y yo creo que este es el que en invierno, sobre todo, sí hago más. Porque si llueve, tal, pues dices, bueno, pues me voy al gimnasio, ¿no? Pero ahora... Y te hemos visto por redes que con mountain bike, además con bastante buena técnica. Bueno, hemos visto alguna cosa allí que no está mal para alguien que viene de la carretera a la pista. ¿Te planteas hacer mountain bike gravel o si tienes un rato es carretera o...?
Sí, ahora cuando hace buen tiempo, carretera, no lo dudo. Pero en invierno sí hago mountain bike, sí. Salimos con la grupeta que salimos ahí. Normalmente en invierno que hace más frío, tal, pues hacemos más mountain bike. Y ellos se tiran por todos sitios. Entonces, al final, mira, pues vas, te van diciendo un poco pa' aquí, pa' allá algunos tips y pa'lante. Pero sí, BTT eso en invierno y poco más, ¿no? A la que puedo tiendo a la carretera. ¿Y el gravel te lo planteas como para hacer algún viaje, alguna experiencia? ¿O no te llama eso, oye? No me llama tanto. A veces he pillado eso que pruebas tal, pero mira, no sé, no, No te ha picado. no me pica tanto, no. No, no, no. Que, oye, que a veces lo pruebas y luego dices, ¡buah! Se me abre un mundo, ¿eh? Pero mira, también por la zona en la que vivo no es cómodo para ir en gravel. Entonces, si fuera más para Gerona, cap a Girona, tot això, entonces sí, porque ahí hay mucho. Pero en casa es que subes un poco y ya, Claro. que si piedras, que si tal, y vas mucho más cómodo con la de mountain bike. Incluso con una rígida, vas con la rígida y ya te pones por según qué sitio, vas más cómodo que con la de gravel. Porque también hay bajadas que son muy, muy, muy largas y que tienen mucha piedra, entonces con la de gravel como que no terminas de ir ahí cómodo. Y es complicado por ahí en gravel. Hay gente que va, pero es más cómodo con la de Bet. Yo he ido con la gravel por ahí y Sí, no hay mucha cosa. es más, sí, es más complicado. Tienes que bajar como para la zona de Cardedeu o de... Ahí sí que hay algunas pistas. Eso es, tienes que ya venirte, sí. Bajarte para abajo, sí. Y la parte de viaje, aunque sea con mountain bike, aquello ir un bikepacking o algo, ¿te ha llamado la atención o...? Sí, de hecho quería hacer un bikepacking, siempre he querido y no he hecho nunca. Son esas cosas que dices, las quiero hacer y no las he hecho nunca. Y el año pasado con, bueno, una amiga de la grupeta y con dos más fueron, pero yo como no estaba entrenando les dije, no voy, porque es que me mataréis, es que no, o sea, para ir a sufrir, o sea, a sufrir, pero sufrir mal, no Ya. sufrir de Sí, de no de cuando estás apretar. bien, que estás rindiendo y tal. Sí, Eso es, y para ir a agonizar y que no voy, la sensación es mal, y no fui. Y ahora no me llama tanto como entonces. ¿Que lo haría? Sí, no, no lo descarto. Es algo que me gusta así la aventura también, como... pues cuando lo pruebes, Sí, Maya, una vez lo es pruebas... adictivo. Es como, es la mejor forma de ponerte en forma también, porque son cada día vas en bici. Y es lo único que tienes que hacer. Solo tienes que pensar, salgo de A, llego a B, te paras donde quieras, tú trazas tu ruta como quieras, la puedes hacer tan larga o tan corta. Oye, 15 kilómetros, da igual, ¿sabes? Un poquito al día y ya está. O sea que tú te lo programas y yo te lo recomiendo, es increíble. A mí me encanta. Tendremos que probar Sí, entonces. Como dice Charlie Sinewen, sí, el plan es que no hay plan. O sea, exacto. sales y... Es lo mejor. Sí. Cuando sales sin plan, vas y vas a disfrutar y lo que el cuerpo mande, ¿no? Como... Y ahora la primavera, que está el terreno espectacular, sí, es una buena época para hacer, para hacer bikepacking. Bueno, tendremos que probar. Se tendrá que probar. Te lo recomiendo, sí. Y lo más sencillo posible, ¿sabes? O sea, a veces yo el error que veo que comete la gente es que empaca demasiadas cosas. Y al final te das cuenta que es que no necesitas nada. O sea, dos culottes, ¿sabes? O sea, sí y poca cosa más. Entre más ligero vayas, también mejor, porque la bici corre. Ya, no llevas ahí tanto peso, Sí, a tal. veces... Sí, es que estamos media, ¿eh? Sí. Cuando empiezas a cargar Y peso, sufrir, porque al final te duele todo. claro, O sea, porque no estás acostumbrada a llevar una bici tan pesada, ¿sabes? más difícil de controlar. Cuando haga ya Me escribes. te escribiré, diré, dame tips que me tengo que llevar. Es una muy buena experiencia. Bueno, pues vamos a abrir ahora el melón nutrición, ya que hemos visto tu etapa ciclista. Explícanos un poco desde el principio, o sea, cómo te llama la atención, si siempre era porque decías, oye, esto estoy descubriendo cosas por ti misma, o explícanos un poquito, ¿de dónde te viene ese interés por la nutrición? Pues un poco todo, ¿no? Al hacer deporte siempre es, al final, quieras o no, es como o comes bien o no rindes tampoco. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando estudié yo dejé de estudiar, hice un grado superior de deportes y me puse a trabajar en un gimnasio.
Y ahí ya andaba en bici y había cogido una de pájaras. Mi padre, come, Esther, tienes que comer. Y yo, pues que no tengo hambre, no tengo hambre. Come, tienes que comer. Siempre me había costado mucho comer encima de la bici. Yo no tengo hambre. Y pájara por aquí, pájara por ahí. Y como que veías que eso no... Hasta que le hice caso y vi que tenía que comer, sí. Y entonces cuando trabajaba en el gimnasio vi que esto no era mi pasión, como que me gustaba, pero no quería toda la vida esto. Y pensé, algo vinculado con el deporte, como estaba eso, andando en bici, veía como que la importancia que tenía el comer y todo, y ahí me empecé como a picar el gusanillo. Empecé a buscar información y tal, y pues empecé con la carrera. Y cuando estaba estudiando tenía muy claro que quería dedicarme a nutrición deportiva, como especializarme, y a medio de la carrera sí que como que me fui y quería no deportes, sino patología, y estar ahí full patología. Y luego en cuarto sí que dije, no, no, lo que me gusta es el deporte a mí. Y volví a los inicios y ya cuando terminé, pues eso, te vas especializando, vas buscando información, vas leyendo y todo deporte. Cuando hice las prácticas me di como cuenta de no, 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 deporte, sí. Es lo que realmente al final es como vincular las dos pasiones, ¿no? El deporte que haces siempre, que vas haciendo, que has competido también. Entonces esto sí que me ha ayudado mucho en el tema de, uno, cuando estaba estudiando, de entender cosas, y dos, en consulta. En consulta me ayuda mucho. Bueno, o sea, tu experiencia con tu etapa de ciclista, entiendes que te ha servido para, o sea, para entender, ¿no?, lo que le pasa al cuerpo de un deportista de élite para luego aplicarlo. Sí, 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 totalmente. O sea, al final, cuando lo vives con tu propio cuerpo, es cuando puedes, cuando sacas más, ¿no? Cuando puedes explicar más también. Aparte, a veces en consulta, pues te preguntan o te dicen, y eso, lo otro, y tú dices, tienes que, o sea, cuando coges una pájara o cuando tienes una deshidratación, tienes estas sensaciones y te pasará esto, esto y esto. Entonces, al final le estás diciendo las sensaciones que esto no está en ningún libro. O sea, no, no te lo explica, o lo vives o no. Entonces, estos puntos así, como que lo has vivido, es más fácil conectar en este aspecto con la persona que tienes delante que practica este deporte, ¿sabes? Y en esto, sí, ayuda. Sí, pues que si alguien te dice que es hasta que no lo has Claro, vivido, hasta es que no has pillado el de las globazo, peores sensaciones de tu vida. por mucho que te lo expliquen, dices, hostia. Totalmente. Sí, y es eso, te pueden explicar, pues te pasará esto, notarás esto, un poco así como lo típico, ¿no? Te baja el azúcar en sangre, tal, 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 pero no... No te crees que te queda 1 kilómetro a casa y no puedes llegar. O sea, te tienes que sentar en el bar que tienes ahí al lado porque no llegas. Total, sí, 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 o que tienes que ir parando cada X kilómetros, que no llegas, que te entra sueño. Sí, 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 todo Yo esto... recuerdo que hice con Héctor el bikepacking, mi primer bikepacking, y claro, llevamos pues como las barritas metidas en la bolsa y todo esto, y bueno, o sea, hacíamos unas kilometradas de un desnivel, y una de las pájaras que recuerdo más, que además no estaba compitiendo, pero estábamos haciendo una subida interminable, y faltaba como 1 kilómetro, lo que tú dices, para llegar arriba, y Héctor, que estaba un poco, sabía como, yo ya empezaba la pájara, Héctor se había separado un poco, y le dije, tío, él las tenía a mano, déjame una barrita ahí en la rampa, que no llego arriba, o sea, me tengo que parar. Y esa sensación es lo que dices, si no la has vivido, es muy difícil explicárselo a alguien que no ha ido en bici y te quedas vacío hasta el punto de decir, es que sé que me está dando una pájara y tengo que parar, o sea, no puedo continuar porque me voy a caer. Sí, 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 es que no, es como el cuerpo se pone en alarma y o paras o paras. Lo bueno es que luego o sea, ya empiezas a ver cuando te va a venir, que ya vas tarde, o sea, es decir, cuando tú ya tienes síntomas, ya por mucho que comas, Sí, tienes que comer siempre antes de ya notar esa sensación de estar vacío. Cada uno lo nota distinto, ¿no? O sea, lo que he ido viendo, como cuando hablas con ellos, cada uno tiene unos síntomas distintos también. las alarmas, ¿no? Le llegan No sé, yo por ejemplo noto aquí en los bíceps vacío y como un dolor y que está vacío y me noto ya, a la que noto esto ya al cabo de nada ya viene una pájara. Entonces cada uno tiene sus alarmas. Sí. No, sí, sí, es que no llegas, ¿eh? Quieres llegar y no, no, no.
no llegas. Es que se pasa No mal. falta, es que al final o le metes gasolina en el cuerpo o no va. No va, al final nuestra gasolina es la comida. Es la comida. Sí, yo creo que este es, sí, como te pasaba a ti, es de los errores que más ves en la gente que empieza en bici. Porque es entre las largas, no comes tú, ve comiendo, y no, y... Y ahora incluso sales en bici y a veces dices, pues que no tengo hambre, pero comes porque sabes que tienes que comer. Pero si fuera al principio, son esos momentos que no comerías. Entonces, Sí, es como que la hidratación está, todo el mundo lo tiene, que tienes que ir bebiendo. buah, pero todo eso en hidratación cuesta, ¿eh? También. Hay gente que bebe mucho y hay gente que tema hidratación le cuesta mucho también. Sobre todo en invierno, que no tienes la sensación esa de sed y todo. Y en verano igualmente a veces sí que ves gente que dices, buah, cuesta todo el tema de hidratación. Y ya no solo del líquido, sino la aportación de sodio. Sí, los sales que a veces ve los ciclistas la típica marca en el maillot de las sales que se les secan el culote o en el maillot. Eso es, al final todo esto es principalmente sodio que el cuerpo va perdiendo. Entonces también te puede venir, por mucho que estés comiendo, ¿qué pasa? Que cuando nosotros comemos, uno de los transportadores de la glucosa necesita una molécula de sodio. Entonces, si tú estás deshidratado, esta molécula de sodio no la tienes para que tu cuerpo, o sea, absorba bien la glucosa. Entonces, por mucho que tú vayas comiendo, si es solo glucosa, si hay fructosa, todo sí que irá entrando algo, pero no con la cantidad que debería. Entonces, es súper importante también el balance de la De hecho, hidratación. al hilo de esto, yo leí una vez, no sé si estaréis de acuerdo, que muchas veces cuando, sobre todo en pruebas de maratón y vueltas por etapa que hemos corrido alguna vez, que cuando te entra normalmente dolor en estómago, incluso diarreas y tal, que viene provocado por una deshidratación muchas veces, no tanto por un gel que te siente mal o que teóricamente o la comida, sino porque muchas veces estás deshidratado y esa comida te sienta mal. Bueno, cuando estás deshidratado y tú sigues comiendo, claro, te puede sentir mal porque al final, como no lo estás absorbiendo, se va quedando. Y eso provoca dolor gastrointestinal. Pero muchas veces también, a veces depende de las carreras en etapas, por ejemplo, a las Titans, todo esto muchas veces viene por una contaminación del agua. Entonces ahí es distinto. Pero es un poco, depende, hay personas que sí que es eso, pues de una deshidratación y a raíz de la deshidratación te viene el problema gastrointestinal o de la misma. Bueno, y el cuerpo al límite también, supongo que el hecho de... Sí, al final todo lo que le facilites al cuerpo encima de la bici mucho mejor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va tan al límite y está lo que quiere, está enviando tanta sangre a los músculos para que rindan, que del estómago pues la saca de todos sitios. Entonces cuando tú metes comida, como más fácil sea, más líquida, más le siente bien al cuerpo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú comes y lo absorberá más fácil, ¿sabes? O sea, La asimilación, sí. es decir, como más líquido, en este caso, pues más asimilar al cuerpo cuando está en esos límites, cuando ya lo tienes que llevas muchas horas o así, porque tendrá que hacer menos esfuerzo. Entonces es menos probable que tengas problemas gastrointestinales. En cambio, si tú metes, por ejemplo, algo de comida ya a las últimas horas que tu cuerpo, o cuando estás apretando mucho, que tu cuerpo necesita la sangre en los músculos, si metes algo pues más sólido, una barrita, por ejemplo, de así más sólida de estas o que compras o que te haces, no las de gominola, estas se derriten muy fácil. Sí, esas son fáciles, pero cuando son esas densas que a veces te comes, esas te sentarán peor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es como, ostras, tengo que ir en el estómago para dar sangre y para poder hacer la digestión y digerir bien esto, entonces ahí es como le cuesta. Traen... Pero ¿cómo ha evolucionado todo esto también? Porque desde que nosotros empezamos ahora, o sea, nosotros hacíamos vieja escuela, o sea, agua y le ponías sal, o sea, así, digamos. Sí, ha cambiado mucho. Y las geles eran, no te las, o sea, te las tomabas así, te echabas un buche de agua después y te lo tragabas así, pero decías, Era como jarabe, era malísimo. Claro, ahora ya vienen esos más líquidos que vienen disueltos un poco con agua, que no tienes que ver tanta agua, luego también entran más fácil. Sí, ha evolucionado todo. Y los ratios también es importante para los problemas gastrointestinales, no todos los ratios, y depende del azúcar que metas, es
pues tienden a sentar mejor o peor. Entonces eso es importante. Y sobre todo, pues según qué carrera, si te comes uno, pues bueno, pero cuando estás compitiendo que no te comes un gel, te comes unos cuantos. Hasta 8 te puedes tomar, ¿no? Claro, y no solo son geles, también es la malto y la fructo que hay en el bidón, el alimento líquido, son las sales, el isotónico, todo esto va sumando. Entonces si no tienen los ratios que tienen que tener y las cantidades de azúcares, o sea, los tipos de azúcares que tienes que meter, ahí empiezan los problemas Y eso es muy gastrointestinales importante, también. porque la gente va, bueno, a mí me pasó, compraba uno de estos botecitos de polvo y yo el bidón grande, entre más grande mejor, y luego me enteré que no, o sea, Claro. tiene que ser un tipo de agua también, porque no puede tener, es como de, no tenía ni idea, o sea. Sí, depende, hay alguna marca que tiene que ser un tipo de agua especial, si no, no se disuelve. Se queda todo en el culo y por mucho que tú mezcles, no se tiende, si pasa un día o dos, al final se termina un poco disolviendo, pero si no, no se disuelve. Es, con una marca en concreto, hay otras que normalmente... Sí, en la Titan sacabas la bolsa hidrante del Camelback y lo que estás explicando, depende de los polvos que eches, se quedaba hecho ahí una pasta Yo que... solo ponía agua, porque si no, eso no lo Claro. podías volver a rescatar en tu vida, lo No, tirabas a claro. la base. Al final Entonces, aprendes... en esas solo iba agua, en los bidones ya podía poner lo que sea, Claro, pero en al final aprendes ahí a llevar agua, de la que te obligaba para salir la Titan, que eran Sí. dos botellas. Que bebías té ya al final, porque Sí, estaba todo caliente ahí. no, eso era como meado de burra que le llamamos. Pero tenías que ponerle, porque te obligaba la Titan, la organización, y más con las temperaturas del desierto, a salir con 3 litros de agua. Y entonces lo que dice Maya, el alimento lo llevamos en los bidones, que es mucho más fácil de limpiar o de cambiar. Pero claro, esto hace la última Titan mía en 2013. O sea, eso ha cambiado Sí, ahora. bueno, ya. Ha cambiado. Hay cambios, hay cambios. Sí. Pero claro, el tema de hidratación, por ejemplo, también es súper importante, no solo llevar el líquido, sino aportar una cantidad de minerales o de sodio principalmente, que es lo que más perdemos. Entonces, si tú vas bebiendo solo líquido, al final lo que haces es disolver la sangre. Tiene una osmolaridad la sangre, entonces cuando tú vas en bici o estás haciendo un deporte así, que estás sudando mucho, ¿qué pasa? Que al perder tanta cantidad de sodio principalmente y electrolitos y todo, si tú vas metiendo agua, lo que estás haciendo es disolver la sangre. Y llega un punto que puede ser peligroso esto. Por eso en maratones hay gente que ha muerto, o sea, te puedes morir por eso. Entonces, una hiponatremia que se dice. Se licua la Entonces, sangre por exceso de agua. eso es. Entonces, lo que interesa es que el fluido de la sangre esté en una osmolaridad en concreto. Entonces, tienes que ir ahí jugando un poco de ir metiendo sodio para que no pase eso. El líquido también, porque al final estás sudando y el sudor es agua que va sacando el cuerpo junto con todo de electrolitos y minerales, ¿vale? Pero es importante sobre todo que no solo haya una aportación líquida, sino también Compensarla con electrolitos, eso De es. hecho, hay alguna marca nutrición que incluso tiene cápsulas, que es como fácil de llevar. Sí, hay unas cápsulas, unos comprimidos que llevan normalmente unos 100 miligramos de sodio así y tú te vas tomando. Es muy generalizada. Ahora lo que se está haciendo, lo que hacemos es ver qué cantidad de sodio pierde cada uno, porque nosotros tres podemos ir a andar en bici y cada uno perderá una cantidad. Hay gente, lo que has comentado antes, ¿no? Pues que te queda el culo y el maillot todo blanco del sodio que pierdes. Y hay otras corredoras que nada, que no pierden El nada. mismo esfuerzo, al final van... Eso es, y con la misma temperatura, mismo clima, pero cada cuerpo al final es un mundo. Yo acababa blanca y hasta en las piernas, así les... Sí, yo Si no no, que haces así, te queda... Pero por eso a mí me apetecían las cosas saladas. Ya. O sea, los geles a mí me costaban un montón. O sea, yo siempre tenía que llevar salado y tipo si llegabas a avituallamientos, o sea, yo agarraba cacahuetes, en la que me gustaba que tenían las patatas con Sí, la sal, y eso- yo agarraba eso en con la la Cape. sal así, me comía, o sea, yo necesitaba, y ya lo ves, o sea, tu cuerpo ya te dice. Sí, al final, sí. Eso es, tu cuerpo te pedía salado por eso, porque estaba sacando tanta sal que tenía que reponerla pues, con comida salada, la repones. Al final, la sal de mesa, ya con eso repones, porque lleva el sodio. Soy a la Titan y el arroz le hacía. Bien grande ahí. Claro, yo escuché una vez también, tenía un preparador que decía que cuando le metes, no sé si tú me corregirás, pero cuando le metes tal cantidad de azúcar, o sea, geles y tal, llega un momento que el cuerpo satura. Entonces, para romper esa absorción de azúcar, pues comer eso, patatas de la Titan o coger algo de sal, o sea, como cambiarle un poco, ¿no? Y el cuerpo era como Bueno, que...
o sea, cuando se satura te duele la barriga. Es porque los transportadores, o sea, hay los que hay, entonces mm, pasas estos límites, ¿no? Pero normalmente no tiene que ver una cosa exacta. ¿Sabes? Sí. ¿Cuál es el error más común que ves en un ciclista aficionado? Eso, el no comer podría ser alguna. Al principio, el no comer, luego ya comen. Hidratación, cuesta entenderlo, hidratación. ¿Cuál es la locura que más, o sea, que una vez llegaron y te contaron ahí en el despacho y dices, pero ¿cómo? Que hayan hecho. Sí. Y un paciente que haya venido y te haya dicho, yo hago esto como tal o hago en bici. Que tú te hayas puesto las manos en la cabeza en plan de, hostia, este tío, o sea, no sé por qué estás vivo. Buah. Bueno, muchas veces sí que, sobre todo cuando empiezan de eso, de salir y salir 4 horas y comer mm, o nada o solo una barrita en 4 horas y salir en ayunas casi. Eso sí me he encontrado a veces que dices, wow, tú, pero ¿cómo llegas en casa? Yo les Digo, pregunto, ¿y ¿te encontrabas bien? ¿No te ha cogido una pájara? Nada. No, llego bien. Yo, guau, el cuerpo cómo llega como a adaptarse como para seguir bien, ¿no? Pero eso sí que varias veces sí que me he encontrado. Entonces, ahí es como sales en bici, pero cuando empiezan ya que les vas recalculando, bueno, otros hábitos, ¿no? Que vayan comiendo todo, ahí empiezan a ver que tienen que comer. El rendimiento les sube, Claro. todo esto lo notan. El cambio es espectacular sin mejora de rendimiento, simplemente con, claro, comida que no te venga, ya no la pájara, sino que al final hay una bajada de rendimiento por no tener hidratos. Bueno, como, Sí, sí, sí. Normalmente el cambio que notan antes cuando empiezan a venir en consulta y todo, pues es eso, ¿no? La energía, que se notan con más enérgicos, porque normalmente lo que pasa es que el balance calórico no la gente come mucho menos de lo que, hay gente que no, pero de normal, los que andan en bici o los que quieren salir en bici y todo por la creencia de se tiene que estar súper delgado, el peso, por el vatio kilo, todo, entonces van a comer lo justo, si como menos, pero es que puedes comer mucho, comer lo que realmente tu cuerpo necesita, lo que está gastando y más, y ni pasar hambre, ni llevar el cuerpo a hacer locuras para que sobreviva pobre y estar bien sano. Entonces, ahí cuando les metes comida es cuando viene el cambio ahí fuerte. Sí, ahí, sí, sí, sí. Bueno, porque van como, al final ellos dicen, yo ando, voy bien, tal, pero cuando realmente les metes la comida, tanto intra como antes y después, ¿eh? No solo sí, todo el plan, ¿eh? O sea, eso es, lo nota mucho la gente. Las primeras semanas es donde la gente te dice más, buah, me siento súper con mucha energía. Puede ser que ya en tan poco tiempo ya note. Sí, es normal. Al final le estás aportando energía al cuerpo, le estás aportando todo lo que necesita, entonces lo agradece. y yo en mi última época de corredor, esto que dices, no sé si te ha pasado a ti también, que haces un poco lo que has escuchado, lo típico, comer pasta por la noche, hincharte de pasta de atún, o las cargas de carbohidratos estas que hacíamos que eran una locura. Y luego era como antes de salir también comer un montón y luego en carrera no comíamos mucho. Y eso es como, hostia, llevo, o sea, una carga de hidratos y te encuentras como pesado, vas como lento. Y eso, en mi última época cogí un profesional y lo cambiamos por completo. O sea, las cargas de hidrato eran un poquito más de hidrato y por la mañana era comer fibra, comer un poquito de hidrato y comer mucho más durante la bici. Y yo noté un cambio, o sea, espectacular. Entonces, y eso de hace ya 10 años. Imagino que ahora todavía habrá mejorado, porque hay más herramientas, ¿no? Como para medir la glucosa o sea, en competición no se puede utilizar, pero no, Sí, lo que tampoco la utilizamos tanto, o sea, no es... tú dices lo que llevan los sí, que son diabéticos, ¿verdad? sí, Para mirar la para glucosa en mirar la sangre y glucosa en todo. sangre y mirar los consumos. Sí, esto se ha visto, pero luego tampoco a la ciencia como tal tampoco ha traído tanto como para seguir. ¿Sabes? No, si se pone y a veces te lo mides y todo, pero no es de lo que más se utilice
en ciclismo. Vale, bueno, es que tengo un conocido, un amigo, que estuve una vez en su casa, un deportista del más alto nivel, y estaba haciendo una prueba de esfuerzo con un agente de Red Bull, del Centro de Alto Rendimiento en Austria, y estaban mirando lo que consumía el cuerpo con unas máquinas en cada franja como para saber qué tipo de alimentación tiene que comer, depende del esfuerzo que está haciendo, entrenando, compitiendo. Entonces le cambiaban la alimentación por el consumo que tenía su cuerpo. Eso es, al final la nutrición, cuando más puedes especificar es cuando hay una prueba de sustratos atrás, que ves, es la de gases normalmente, que ves qué sustrato está utilizando en todo momento. El sustrato que utiliza es, pues ya sean hidratos de carbono o ya sean más grasas, ¿vale? Entonces lo que haces con esto, te hacen las pruebas, te hacen normalmente una en reposo también para saber tu metabolismo basal, y luego te las hacen en las pruebas de esfuerzo. Cuando haces estas pruebas de esfuerzo, te van incrementando, y ahí con unos cálculos y todo vas sabiendo en qué, o sea, cuando tú mueves X vatios, qué sustrato estás utilizando, si más grasas o más hidrato de carbono. Entonces, claro, luego para especificar la planificación, sí, pero porque sabes, vale, tiene este entrenamiento, pues yo sé que en este entrenamiento intra estará gastando esto, o estará tirando más de hidrato de carbono o más de grasa. Entonces, puedes especificar mucho más. ¿Y sigues viendo en el ciclismo profesional ciclistas pasar hambre? Porque en nuestras épocas era lo más normal. O sea, los veías, decías, te tocan 5 horas, y lo veías que desayunaban y decías, wow. Ya. Normalmente no, ya no. O sea, en amateur a veces sí, si no han ido en un nutricionista y van a su, ¿sabes? Pero cada vez menos también. Lo que hace mucho también en las redes sociales, el hecho de que se abra mucho más todo este melón en redes sociales, es mucho más fácil, la gente lo ve y ahí ayuda. También que los profesionales, los de arriba, salgan a tomar un café, el coffee ride, y se tomen pues ahí una galleta, también ayuda el hecho de que no es pasar hambre, o no me puedo comer esto si ando en bici, no esto, no lo otro, no. ¿Sabes? Al contrario, O sea, al final... Si Pogačar se toma una galleta y un café con leche, los demás podemos. Parece una tontería, pero influye mucho en lo que hacen luego la gente. O sea, parece una tontería, pero No lo es. Hago broma porque todo no lo es. deportista Sí. de élite al final influye mucho en lo que harán los amateurs o la gente que anda en bici por placer y todo. Sí, pero Que luego la ves el gente- caso de Pauline Ferrand, del el Tour de Femme del año pasado, Sí. que bajó una barbaridad. Y Mm. decía, bueno, eso es lo que tengo que estar para poder ganar esto. Y sí hubo mucha polémica en ese Sí. punto, sobre todo en chicas, Ya. que creo que Sí. hemos dado un paso adelante, porque Sí. Claro. siempre ha habido, también en equipos italianos, en equipos españoles, o sea, ahí en el límite, siempre tirando a... Sí, ahí este caso, claro, es que tienes que mirar todo un contexto siempre, ¿sabes? La gente a veces sí que habla mucho y ves desde fuera y dices, vale, es que se ha adelgazado y para ganar tiene que estar así. Bueno, es que ella, en su mejor rendimiento, puede que tenga que estar en esos pliegues, pero no quiere decir que tú tengas que estar en los mismos pliegues. Puede que tú en los mismos pliegues no rindas, ¿vale? Entonces ella al final lleva muchos años compitiendo y sabe, y su nutricionista y todo, pues ya lo Claro. tienen controlado. Y si os fijáis, ella justo bajó para ir al Tour y luego ha vuelto a subir de peso. Es decir, estos pliegues que debería tener, esa delgadez, esta finura que decimos en el ciclismo, la fue a buscar en un punto en concreto y luego ha vuelto. No es sostenible en el tiempo Ni esto. sostenible ni saludable. O sea, sí que es verdad que Entonces, los eso pros es. para el Tour llegan, que los ves, además que el que quiere ir a disputar llega muy delgado, Eso es. pero hacen como un esfuerzo 3 semanas para afinarse, igual que cuando un boxeador se pesa. Pero eso es sostenible 3 semanas y luego te recuperas, porque es que si no... Claro, vas a buscar el máximo rendimiento ahí. ¿Qué pasa? Que mucha gente entonces quiere, pues eso, ¿no? Ven en ese caso a Pauline súper fina y quieren ir a buscar esta finura. Bueno, es que cada cuerpo es un mundo, entonces no quiere decir que a todas les vaya bien esto. Esto hay que entenderlo y hay que saberlo, porque no todas, cada cuerpo, pues lo que digo, ¿no? Es un mundo y hay que mirar qué
qué composición corporal te va bien a ti para rendir al máximo. ¿Vale? Entonces eso sí que es importante. Ves a otras profesionales, por ejemplo, a Lotte Kopecky, sin ir más lejos, el año pasado casi no rindió, afinó mucho y todo, y ella misma lo dijo, ¿sabes? Ahora está volviendo a rendir mucho más, vuelve a tener un poco más de peso, yo creo, que el año pasado, que estaba tan fina. Entonces ves aquí que dices, pues esta corredora es muy buena, pero a unos pliegues tan bajos, a una composición corporal tan fina, pues a ella no le va bien. Claro, Entonces, ¿por qué ir a buscar tanta finura si no le va bien? No hace falta. No hace falta poner el cuerpo en un estrés que no rendirá. Aparte, mentalmente por la chica o el chico, es que es peor. claro. Porque luego no rinden, no ganan, no se sienten bien, que van más atrás que para adelante. Entonces eso es importante, que cada persona sepa en qué punto tiene que estar, que no menos es más. Ya. Y aparte que los profesionales tienen un médico constantemente que supervisan todo eso, aparte del nutricionista, y ven y que son profesionales que están buscando un rendimiento, pero que en cuanto no lo haya, que los números digan, oye, te has pasado, que ya estás dejando de rendir porque estás demasiado delgado, automáticamente tienen que ponerse en su Claro, peso. lo que tampoco es fácil, porque ahí entra la parte mental del corredor o la corredora, ¿sabes? Porque a veces ellos dicen, no, tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar. Bueno, vale, vamos a buscar. Vemos que no estamos rindiendo, vamos a buscar el por qué no estamos rindiendo, porque a veces ves y no es solo una causa, hay varias. Entonces ahí tienes que ir como, vale, vamos a buscar el foco y a solucionarlo. Y estos focos normalmente no se los solucionan en un mes, ¿sabes? Necesitas un poco más de tiempo. Claro, y ahí entraría la parte del psicólogo también. Claro, al final trabajar en un equipo multidisciplinar, eso también ayuda mucho. Eso va muy bien, realmente. Pero por suerte, o sea, se está cambiando el hecho esto de pasar hambre, estar tan delgado. Por mala suerte, aún hay muchos Hay casos trabajo por hay hacer. trabajo, hay mucho trabajo. Y sí que ves a chicas, sobre todo los chicos, porque no hay un ciclo menstrual que dices, vale, tenemos esto y aquí tenemos una alarma, ¿no? Vosotros o hacéis analítica y ves a través de hormonas o todo, o no hay una alarma así súper significativa, ¿no? Las chicas, al no tener el ciclo menstrual, esto, hay algunas chicas que aún lo encuentran normal. No es normal no tener el ciclo menstrual. O sea, puedes estar a la élite y tienes que tener el ciclo menstrual. Es para la salud, es que a la larga vienen una de consecuencias que no valen. Y explícanos, Esther, ¿esto influye a nivel nutricional? Es decir, ¿qué viene primero? ¿La alarma de que tengas el ciclo y no lo tengas o se te retrase? Y eso es una alarma como para decir, oye, hay algo que no está bien en el cuerpo. O la nutrición influye decir, oye, para tener un ciclo como lo que toca, como lo que dice la ciencia, pues hay que alimentarte o lo cambias o explícanos un poco. O sea, normalmente cuando a una mujer se le va el ciclo menstrual es porque hay un déficit muy elevado de energía. Ahí, ¿vale? No estás aportando suficiente energía para todo lo que tu cuerpo está haciendo. Entonces, el cuerpo está hecho a prueba de supervivencia. Al final, nuestro cuerpo va a supervivir en todo. Entonces, busca la manera de poder seguir en vida y haciendo lo que tú le estás pidiendo. Entonces, es como si no hay esta aportación energética, el cuerpo dice, vale, ¿qué puedo hacer para gastar menos y poder seguir rindiendo lo que me están pidiendo? Al final tenemos que seguir pensando, entonces ahí la glucosa que va al cerebro no ayuda, los órganos tienen que seguir funcionando, ahí esta energía tiene que seguir funcionando, temperatura corporal, todo esto, si se apaga, nos morimos, ¿no? Al final, más Sí, tarde o temprano. Entonces el ciclo menstrual lo puede apagar. ¿Por qué? Porque puedo seguir viviendo realmente sin el ciclo menstrual. Que a la larga vengan las consecuencias, obviamente vendrán. Pero al momento que estoy aquí, el cuerpo lo saca. Al final, el ciclo menstrual lleva un desgaste, o sea, tiene para la mujer es un desgaste, es energía implicada ahí. Entonces, pues lo primero que hace es retirarlo. Aparte, si tú haces analítica, ya ves las analíticas que los valores, los parámetros empiezan a alterarse y a no estar en valores
tal. Normalmente antes de que se retire el ciclo, sobre todo en élite que van teniendo cada 3 meses, 4 más menos, hacemos analíticas. Entonces ahí ya hay como una prealarma, ¿no? Como si dijéramos, de decir, hey, algo está pasando. Al final en la nutrición, tú pautas la nutrición, dices tal, hablas con el corredor, la corredora, y no tienes nada que te avale que estás siguiendo la Claro, planificación. O sea, es lo te que te tienes que digo. creer lo que te Eso dice. es, no es como los entrenamientos te salen Training Peaks. No ha entrenado, no ha hecho las series. Si no está en Strava, Eso es, no cuenta. si no está ahí en Training Peaks, el entrenador es muy fácil ver si esta persona está corriendo, está entrenando o no está entrenando. Con la nutrición no sabes nunca a ciencia cierta si está siguiendo el plan o no. Entonces, cuando hay analíticas puedes ver si realmente está o no está y si el plan está bien o no está bien. Sí, sí. Al médico no hay que mentirle nunca. Es que al final Te es autoengañas. mentirse a uno Claro, mismo, Siempre que ¿sabes? lo sabes. Sí, claro, al sí, sí, final. sí, eso es. Y eso del ciclo menstrual es importante. Es importante que se entienda y cada vez más, pero queda mucho trabajo. Lo que no es normal y a veces sí que te vienen en consulta y dicen, no, si cuando estábamos ahí y tal, hablando, alguna decía, no, yo no lo tengo, pero ya me va bien no tenerlo. Vaya. Es que a mí me ha tocado muchos que iban a buscar esto. O sea, era un premio no tenerlo. Era bien, lo he logrado. ¿Sabes? Estoy donde estoy. Ya, pero eso no es saludable, se va en contra de la No, pero es vida. que Es en decir, chicas todavía se sigue viendo y bastante. Porque, sobre todo, a mí me tocan muchos entrenadores o médicos hombres o el seleccionador, ¿no? También que te decían, tienes que llegar, o sea, para venir, vale, estás convocado al mundial, pero si quieres no sé qué, tendrías que bajar así. Y eso te lo dice el seleccionador. Eso no te lo tendrías debería que decir un bajar seleccionador. el peso o lo que sea. El peso. No, pero te decía los kilos, ¿eh? O sea, Pero, tienes que bajar 3 kilos, tienes que bajar pero, 4 kilos. Entonces pero estás vas. obsesionada en la báscula porque tienes que bajar si quieres ir al mundial. Pero es que así te lo Bueno, es decían. que eso sería hasta denunciable, que decir, eso No, pero pasa. O te sea, lo a mí me puede decir un pasó médico, te lo muchas puede decir un entrenador. veces. O sea, Pero normalmente los profesionales de la salud ya no te dicen eso. ya. ¿Pero por qué? Porque es que las consecuencias que puede llevar eso, es que puede llevar a una chica a un TCA, un trastorno de la Sí, sí, de la conducta alimentación, sí. alimentaria. Sí, sí. Entonces hay que medir mucho las palabras con las que hablas, ¿no? Al corredor o la corredora. ¿Por qué? Porque hay tantos estigmas de fina, hay que estar fina. Encima si te dicen tienes que bajar tanto, todos esos cómputos es como, pues que tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar. Entonces ahí es una línea que falta mucho trabajo por delante aún, yo creo. O sea, que te lo encuentras, que decir que todavía esto lo debes ir viendo en consulta. Cada vez menos, pero hay a veces sí que ves algún caso como... Y que no terminan, hay algunas que ya te lo dicen, ¿eh? Cuando hay ya confianza que llevas un poco, te dicen, yo no tengo, pero tiendo a pensar todo y que sé que no, tiendo a como estar luchando con mi cabeza. A veces sí, eso sí me han dicho. ¿Y a qué crees que es debido? Es decir, como sociedad, ¿cómo podemos cambiar esto? O sea, porque... hostia, ¿no? Quiero decir, yo es una pregunta que me hago aquí. Buena pregunta. Poco a poco, como enseñando, educando, que vean también que no menos es más, lo que decíamos, que no por estar más fina rendirás más y que toda una adecuación, ¿qué pasa si se te va el ciclo menstrual? ¿Qué consecuencias tendrás tú a la larga y qué le está pasando a tu cuerpo ahora? Hay muchas veces ellas tampoco saben, que es normal, que no sepan, Claro, porque al final es todo un mundo, entonces cuando entras ahí es normalísimo que no sepan, pero toda esta educación yo creo que es súper importante y explicarles el porqué de cada cosa y que ellas entiendan para hacerlas, ¿sabes? Porque si tú le dices esto y esto y entonces su mente está en que solo tiene que bajar, por mucho que le digas A, ella seguirá ahí, ella o él. Entonces, toda una adecuación atrás y no solo para ellas, para todos. no, no, está claro, pero te iba a Y preguntar a la otra, veces es la sociedad en sí, ¿no? O la sea, presión las mujeres, social, ¿no? Sí. sí, ya está de por sí muy con el estima de tiene que ser delgada, alta, no sé qué tal. O sea, ya la presión social que tiene la mujer encima, un deportes de resistencia que el peso a veces influye, tal, pues aún más. Bueno, No, Entonces, no solo es una educación de ellas que entiendan, que es muy importante que lo entiendan para
como para frenar lo otro y que ellas ni que sea hagan lo que tengan que hacer, sino de toda la sociedad. Yo creo que en el ciclismo femenino ha ayudado mucho a ver a Lotte ganar, ver a Lorena Vives, o sea, están fuertes, ¿sabes? Claro. O sea, porque antes la fortaleza era no, más peso. Y ahora, o sea, ver ciclistas así, Elisa Longoborghini, que son un poco más grandes y así, pero están perfectamente, o sea, Sí, sí. eso ha ayudado un montón, que ya no es la típica flaca, esquelética que gana. Eso es. Yo creo que esto influye mucho también, que ha influido mucho. Bueno, es Y tú un las patrón ves donde mirar, claro. y es que no las ves, o sea, las ves grandes de fuertes, Ujú. o sea, de la masa muscular que tienen y de que están fuertes, pero no de que están ni pasadas. ¿Me explico? No, y que ya también, o sea, aprenden, o sea, ya ves que la nutrición es muy importante, entonces aprendes a comer, aprendes que te sienta bien a ti, o sea, es educarte Claro. en nutrición también, que creo que es muy Nosotros importante. en mountain bike, en la Cape Epic, cuando, o sea, casi todas las etapas íbamos con el primer equipo femenino, que eran profesionales, venían de la Copa del Mundo Mountain Bike, y no eran especialmente unas chicas súper delgadas, con un cuerpo, o sea, eran corredoras que, o sea, estaban fuertes, es decir, para tener una mountain bike durante 7 horas, bajar por todos los sitios, y veías dos corredoras realmente fuertes y rendían a un nivel muy alto. O sea, nosotros entrábamos alguna etapa al 25 de la general y estas chicas algún día entraban delante nuestro. O sea, no podíamos seguirle el ritmo. Pero es que también depende del tipo de corredor que seas, también, o sea, tiendes a tener más, menos, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, un escalador normalmente sí que tienden a ser más delgaditos, más finos. El esqueleto en sí del corredor ya es más pequeño, ya es Claro, más chiquito. Si tú miras un clasicómano, por ejemplo, que clásicas, normalmente el esqueleto, ya la caja torácica, tú los sí, un ves y Van Aert dices, que ves, ya ves un tío 1,85 son m. más Sí. grandes, ¿sabes? Entonces, ellos tampoco les interesa esa finura tan fina. ¿Por qué? Porque entonces no rinden en su terreno, ¿sabes? Sí que luego puede que suban un poco mejor, pero en su terreno pierden. Entonces, el balance no es positivo. Si Mm. tú en tu punto fuerte pierdes, ahí ya mal. Sí, ayer vi Entonces, hay que un, buscar. un post de Van Der Poel, 90 minutos a 460 vatios de media. Qué decir, eso, un escalador, ¿no? 90 minutos, 400 y pico vatios media es una locura. Claro, tú tienes que ver siempre quién tienes delante, qué perfil de corredor tienes delante. Esto es súper importante porque no, el objetivo de uno no será el mismo que del otro. Claro. Entonces eso sí que es importante también. Y a raíz de eso, ¿qué papel juega o sea, el psicólogo con esto? Es decir, porque tú, esta información es basada en la ciencia, en tus estudios, incluso en tu experiencia como corredora, pero para que, como bien decías, esto le entre a alguien que toda la sociedad le está diciendo que tiene que estar delgada, y tú dices, oye, ¿quieres rendir en bicicleta? Tienes que comer esto. Olvídate que además vas a tener un cuerpo saludable, vas a estar bien de salud, vas a tener tu ciclo menstrual, te vas a recuperar mejor. Es decir, lo que yo te estoy proponiendo va a favor de la vida. Entonces, para que esto lo entienda alguien, utilizáis psicólogos, es decir, tú te comunicas con un psicólogo o tú haces Ah, de psicólogo. bueno, Explícanos un poco esto que creo que es importante. en consulta haces un poco a veces de psicólogo, pero yo no entro, cada uno tiene su terreno, entonces cuando en consulta sí ves algo que ya se pasa de un... Hay un trastorno detrás, ¿no? O sea, Exacto, cuando ya detectas que puede haber un tal, yo normalmente les digo a ellos, yo he derivado algún paciente a un psicólogo. No es mi trabajo, yo no sé, no tengo las herramientas ni los estudios como para poder ayudar en ese aspecto. Entonces, es mejor derivarlo. Y ser francos, al final le tienes que decir, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que derivarlo cuando hay cosas así. Nosotros podemos ayudar y trabajar conjuntamente en esos casos, pues perfecto, ¿sabes? Porque al final, mucho mejor. Pero cuando ya detectas un TCA o así, ahí se necesita pues el psicólogo. y la gente hace, o sea, que decir, oye, gracias, voy a ir. O te dice, no, no, yo estoy bien. Bueno, no lo puedes decir así, oye, tienes que ir al psicólogo, No, ¿sabes? entiendo que no, pero sí que Pero decir, oye, no, es que tenemos también como que el psicólogo es algo malo y al final es un doctor, quiero decir,
Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que le pasa estás nada. diciendo a esta persona que ahí tiene un TCA o podría tener uno. Entonces, decírselo así, tal cual directamente, le puede afectar también. Ya. ¿Vale? Entonces, tienes que mirar cómo se lo dices con un poco de tacto y ir buscando ahí para que le entre y que acepte también, porque a veces cuando te dicen las cosas así súper directas te quedas como, Sí, no, no, no. parece Y ya de es mala como, educación, ¿no? eso es, entonces si tú le vas diciendo poco a poco y como, venga, vamos entrando, que la persona también vaya como viendo que realmente lo necesita, es mucho Es más como ponerle un fácil. espejo, ¿no? Le vas diciendo cosas como para que en seco vea, oye, Para que igual, se dé cuenta, claro, sí, sí, sí. Porque a veces si no puede molestarle a la persona. ya. ¿Sabes? Una cosa es que estás dentro de un equipo y ya tú directamente hablas con el psicólogo y luego ya vas hablando como distinto, pero cuando es en consulta que realmente te vienen a ver a ti porque quieren una pauta nutricional, quieren cambiar sus hábitos alimenticios y todo y tienen sus objetivos, claro, ahí tienes que ir en cuidado. Porque a veces también lo que pasa es que si te vienen, quiero bajar, tengo que bajar. Éticamente a veces dices, prefiero perder esa persona, ¿sabes? A hacer algo que éticamente por mí no está bien. Claro, inducirte a Eso que realmente te también, vas a poner enferma si sigues por esa eso línea y yo no te es, voy a ayudar. eso es. O sea, te voy a llevar, pero conjuntamente con, ¿sabes? Hablaste de Sí. lo del equipo ciclista. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo ahora con el equipo, qué equipo es. Realmente bueno, tengo en la consulta, pero estoy paralelamente en el Laboral Cucha, del ciclismo femenino. Seguimos. Sí, pues esos son profesionales y soy la nutricionista del equipo y voy, bueno, pues compaginando la consulta y el estar con ellas. No siempre voy con ellas en carrera. Este año sí que voy más días que el año pasado. Y cuando voy, pues hacemos un poco todo, ¿no? Pues que tienen que ir comiendo el post, el pre, todo lo de los habituallamientos, las planificaciones, antropometrías, todo esto. Hay que suplementación. Lo que es a mí lo que me gusta mucho del equipo al final es el equipo de multidisciplinar, ¿no? Lo que decíamos. En consulta estás tú sola y en el equipo hay el médico, hay los preparadores, hay todo un equipo atrás que para poder ayudar a las corredoras hace mucho. Y individualmente aprendes mucho. Al poder trabajar con ellos, con el médico sobre todo, yo trabajo codo a codo con él y es que es un hablar constante. Al final, yo la parte médica, pura médica, no la he estudiado, no soy médico, y él la pura parte nutricional no la tiene. Entonces yo le digo mi punto de vista desde la parte de nutrición y él desde la parte médica, ¿no? Y ahí hacemos como un combo y ponemos en común muchas cosas. Y ahí pues aprendes mucho, realmente, el trabajar, sí. ¿Y cómo se llega a un equipo profesional? Es decir, ¿lo buscas tú? ¿Te vienen a buscar? Explícanos tus contactos de la época de correr. Explícanos. Bueno, al final sí, cuando corres tienes contactos dentro del mundo. Y el entrar en el equipo profesional, yo en aquel momento estaba trabajando con un hombre y contactaron con él y él por otras cosas no podía y confiaron en mí. Y bueno, les dio mi contacto y les dijo, bueno, me recomendó, como si dijéramos, y confiaron en mí y empecé a trabajar en el equipo y aquí sigo, sí. Qué bueno, Sí, sí, qué sí, bueno. sí. Contenta, la verdad es que me abrió un mundo, al final es eso, ¿no? Cuando has competido puedes estar dentro, lo vives desde dentro y todo es una experiencia muy bonita. Y explícanos dentro porque al final yo conozco muchos auxiliares de equipo, mecánicos, en fin, gente que está. Entonces, explícanos cómo es, o sea, una semana, una concentración o una carrera, bueno, una concentración o una carrera que es como todo más rápido, traslados, ¿cómo es tu trabajo dentro? Explícanos cómo es un día dentro de un... Pues normalmente depende de la carrera, pero por ejemplo, normalmente nos levantamos tal y ellas tienen unas neveras, normalmente tenemos neveras donde tienen su comida. Y si viene la caravana con cocina, que cocinamos nosotros, es mucho más fácil al final, porque hablas con el cocinero y normalmente pues les hago ya unas planificaciones de todas las comidas, de lo que tienen que comer, y él ya lo
lo prepara y ya les pone. Entonces, en este aspecto es mucho más fácil, más cómodo y más te evitas problemas que puedan de haber contaminaciones cruzadas o tal, porque a veces también hay alergias dentro del equipo, entonces ahí hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, por la mañana ellas desayunan, normalmente hago habituallamientos bastantes veces. En vueltas grandes depende de cómo lo combinen, pero normalmente voy en los habituallamientos, en uno de ellos y en meta a veces. O a veces me quedo justo en el bus y van los auxiliares masajistas principalmente y el médico. Si está el médico, en meta va el médico, por si hay pues antidoping y todo. Y bueno, es la mañana desayunan, todo vamos en el traslado, depende más cerca, más lejos, y ahí en el bus a veces pues yo ya les he dicho un poco la estrategia nutricional previamente, ya la tienen unas semanas antes de la carrera, yo ya me he mirado todos los perfiles, toda la etapa y Y todo, se lo entonces individualizas a cada corredora, ¿eh? les hago una propuesta. En el equipo, aquí yo no las llevo a todas, ¿vale? Hay equipos con infraestructuras mucho más grandes que en todos sí que está todo dentro. Nosotros, como no es un equipo de los grandes, ahí con una infraestructura súper grande, entonces yo llevo algunas del equipo y algunas tienen su nutricionista aparte, sí. Lo que el post carrera, por ejemplo, sí todo lo planifico yo, tengan su nutricionista o no. Todo cuando estamos en carrera es como lo llevo más todo yo, sí. Y ahí pues eso, les hago la propuesta, les digo pues deberíais comer esto, lo otro, tal. Entonces, tema suplementación sí que está todo especificado, sí que les hago cada una lo suyo. Y los recoveries, todo esto. Todo, cada una tiene el suyo con sus pesos y todo. Está todo. Entonces, normalmente sí, eso sí que lo prepara el del bus. Yo normalmente voy, ayudo, tal. Y depende de la carrera, si estoy ahí, le ayudo. Y a veces yo no estoy y lo preparan. Pero ya tienen todo, El todas auxiliar ya unas tiene hojas. para cada corredora, sí. utiliza esto. Eso es, yo les he preparado y lo tienen. Y tienen con el peso de cada corredora, lo que necesita cada una. Y preferencias, ¿no? Porque a veces también no les gusta todo. Entonces, más si hay algún patrocinador que a veces, ¿no? Si hay algún patrocinador de nutrición, no siempre le tiene que gustar a todo el mundo. Bueno, normalmente patrocinador así de nutrición es el tema de toda la suplementación pues en carrera, ¿no? Nosotros tenemos Nutrinovex y pues todos lo usamos de ellos, eso sí. Sí. Yo había visto algunos, no sé si te acuerdas, algún corredor que tenía patrocinador alguna marca y que llevaba como tapado los geles y los geles eran Sí, me acuerdo, muchos equipos, bueno, al final es personal y si un gel no te va bien a ti, pues tienes que mirar por ti. Ya, a veces sí puede pasar que a alguna corredora no le siente bien. Sí que es verdad que antes sobre todo de principio de temporada, sí, lo que les decimos, ¿no? Prueba las nuevas que entran principalmente, porque como las otras chicas el año pasado ya teníamos esta marca, pues venga, pruébalo y entrenando, que tu cuerpo vaya pues asimilando, que se vaya adaptando al nuevo cambio, porque al final estaban en otro equipo, usaban otra marca y el cuerpo también hay que adaptarlo. Y si vas directamente en la carrera sin haber probado nada, ahí jugártela. Eso no puedes hacerlo nunca. No, pero vemos a mucha gente que dice, no, yo normalmente lo que comentabas antes, salgo a hacer 4 horas con una barrita, pero ahora me he apuntado a la Andalucía Bike Race y me llevo 5 geles y 2 barritas y te me han sentado mal. Digo, hombre, te han sentado mal. Claro, aquí hay una previa de trabajo importante. Si no asumilas al cuerpo a comer durante carrera y la marca y probar, porque no a todo el mundo a veces nos sienta igual o asimilas igual y vas a una carrera y haces ahí el invento, pues... No, y más ahora que está lo de, pues ya toman muchos más carbohidratos y si se lo pones a alguien que no está acostumbrado, ¡guau!, te puede morir. Claro. Entonces es como que irlo poco a poco subiendo la dosis. Eso es, tienes que ir progresivamente porque es que ya 80 gramos, si te los metes ahí que no has comido nunca, ya te sientan como una patada. Claro. Entonces es ir subiendo poco a poco y que te sienten bien en carrera también. No es lo mismo salir a entrenar o a rodar, ¿no? A rodar así súper fácil, zona 1, zona 2, ir comiendo y metiendo, que apretar y que el cuerpo
esté ahí al Apretar e límite intentar y comer, que eso es y algo que... comer. Y con las corredoras vas hablando tú mucho, o sea, si te dan feedback, oye, esto sí podemos probar esto, o sea, ¿les gusta el tema? Sí, normalmente tenemos bastante feedback, yo voy hablando con ellas también cuando estoy en carrera, me es más fácil todo este aspecto porque es como, oye, no me ha sentado bien esto o lo otro, o esto me ha sentado bien, esta nueva formulación nos va bien, todo este feedback, claro, a mí me interesa porque luego sí que hablando con la marca y todo, pues, La bueno, marca os pues pide feedback también, a ver sí, qué, sí, qué sí, a bueno. principio de temporada sí, esto a mí me gustó que nos pidió el feedback y dices, bueno, pues Se preocupan que para, no es sí, solo vender y ya está, sino sí, que sí, sí, realmente sus eso es. productos tengan sentido. Qué Eso bueno. es. Y el feedback al final de las corredoras que nos dan es importante. Y para nosotros lo es. Y cuando estamos pues eso en carrera, no solo la suplementación que toman, sino toda la comida en general, ¿no? Lo que van metiendo, todo es importante. Todo el feedback de ellas, cómo les va sentando, que pues tengo estas sensaciones, otras. Todo esto es importante. Qué bueno. Eso es, claro, los Y explícanos un horarios. poco, Esther, cómo es un equipo desde dentro. Es decir, nosotros más o menos hemos visto reportajes de equipos masculinos, pero un equipo femenino por dentro, ¿qué carencias o qué ves diferente a un masculino? Entiendo que el presupuesto hace mucho. Los presupuestos principalmente, empezando por ahí, que cada vez por eso se está profesionalizando mucho más el ciclismo femenino, por suerte, falta mucho. Pero por suerte ya han Se ven habido cambios, se ven sí, cambios. hay cambios. Pero realmente cuando estás dentro en una infraestructura grande, el equipo hay médicos, hay nutricionistas, hay auxiliares, masajistas, fisios, hay los directores, o sea que en este aspecto está todo. Es más el presupuesto entonces en que se invierte, que una infraestructura grande al final pues como más presupuesto, más que es investigación, todo dentro, entonces. Pero por suerte está cambiando. Falta, pero ¿Y tú crees que se lo toman igual de serio? Es decir, es decir, un director de carrera que a lo mejor sea masculino o un auxiliar, un mecánico o quien sea, se toman, o sea, es decir, se lo toman igual que si estuviesen en un Movistar o en un sí. UAE. Sí, 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 sí. O sea, Ni que respetan a la sea. corredora igual, Sí, ¿eh? O sí, sí, sea, sí, sí, sí. Esto mucho, ¿eh? O bueno, sea, pues ya es... ni que sea en el equipo, que al final en el laboral, que es el que estoy, eso se respeta mucho. O sea, da igual que seas chico o que seas chica. La corredora es la corredora, ¿sabes? Deportista de Entonces, élite, eso es, independientemente de eso su es. género. Y hablando con otros auxiliares, lo mismo, ¿eh? De otros equipos, todos es la deportista de élite, sea chica o sea chico, o sea, da igual el género, que en esto es como 100%, ¿no? Es como si estuvieras en, bueno, lo mismo, ¿no? Al final es un deportista y no creo que tenga que haber un cambio de... Es más por el espectador a veces que te dicen algunos comentarios que a veces te los miras como, ¿en serio me estás diciendo esto? El otro día en una... Bueno, uno del público sí que nos dijo un comentario. Estamos ahí en el habituallamiento y con uno, bueno, estábamos varios auxiliares porque en los habituallamientos Sí, se hay varios ponen... equipos, eso. Y estábamos con uno del UAE y yo y un hombre nos dice, pero las chicas no corren tantas carreras o no son importantes o algo así nos dijo y nos quedamos como, ¿cómo? Pero si son profesionales. Claro. O sea, es lo mismo, pero en chicas es Le dedican exactamente las lo mismo. mismas horas, Pero no entrenan corren igual. las mismas carreras, todo, Igual. no, ellas no. Como infravalorando, nos dijo algunos comentarios que tal, infravalorando mucho. ¿Viste los comentarios ahora, después de la caída de una de tu equipo? Sí. Todos los Sí, comentarios... eso te iba a preguntar sobre el tema. Pues cosas así que dices. O sea, precisamente se cayeron por bajar al límite, es decir, por bajar arriesgando, o sea, es decir, compitiendo, que no es que no tengan técnica o no sepan ir en bicicleta. Sí, es que O sea- los comentarios esos... Comentarios de, no, esta chica mejor que se quede en la cocina. O... Sí, eso pasa todavía. Sí, hay comentarios, salieron, sí, de así Varios, tal cual. así. Sí. De las cavernas. Sí, pero es que sigue existiendo Ya. esto. O sea, sí, ha mejorado el ciclismo femenino, pero le queda muchísimo Ya. por mejorar todavía. Y siento que en España todavía más. O sea, porque sí lo ves en equipos, pero en España todavía faltan... Sí, es lo que decíamos, ¿no? Antes, como la sociedad en sí, los que estamos trabajando dentro lo tenemos como muy claro, es como, es una deportista de élite y da igual que sea chica o chica, o sea, es lo mismo.
Simplemente cambia el género, pero es lo mismo. Entonces, es la sociedad de el A mí me fuera, ¿no? preocupaba más que se la respetase desde dentro, por eso te he hecho la pregunta, por decir, oye, los equipos profesionalmente por dentro se les respeta quien haya dentro, eso me preocupa. Luego ya el comentario de quien, del Paquito típico en casa, eso es que eso es muy complicado de... Pero sí que la manera de profesionalizar el ciclismo femenino es que realmente se les tome a las ciclistas como lo que son, deportistas de élite, desde dentro, ¿no? A partir de allí luego supongo que... No, desde dentro al 100%, o sea, totalmente. Incluso que ves cualquier cosa tal, o sea, como si todo, 100%. Al final, un deportista de élite, eso es. ¿Qué es Son lo que más te deportistas. sorprendió del equipo cuando entraste? ¿Para bien o para mal? Oh. Bueno, lo que me sorprendió y aún sigo como es el hecho de trabajar con el equipo multidisciplinar, ¿no? El hecho esto de que no estás sola, sino que estás trabajando con más profesionales y entonces el ayudarte, ¿no? La comunicación que tenemos, que puede haber, que las ayudas, todos para ir al mismo foco. Al final, cuando estás en consulta estás tú solo y es como, vale, si intentas hablar con algún médico o con el preparador, eso sí, pero hay temas a veces que te gustaría, ¿no? Comentarlo con algún profesional así pues más médico o tal, y entonces esto sí me gustó, y el hecho de pues los directores, vale, pues nos comentan esto en carrera o ha habido esto, ha habido lo otro, queremos este objetivo, vale, pues vamos a buscar este objetivo todos, ¿no? Como esto me gusta, esto es guay, es gratificante y es lo que he dicho, aprendes mucho, ¿no? Al trabajar con más gente, al final aportas. ¿Y cuál es la carencia que crees que hay ahora mismo en el ciclismo femenino profesional? Es decir, ¿qué es lo que dirías, mira, lo más urgente que hay que cambiar es esto para que esto siga adelante? ¿Alguna cosa que tú digas? La mentalidad de la gente, del público, de cierto público, pues como lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya. Pues eso, y que cada vez los patrocinadores vayan apostando más. Que ya va cambiando, ¿eh? En este aspecto, ves como que patrocinadores y el sueldo. Esto sí que creo que... Pero hay un mínimo, ¿no? Para las corredoras que son UCI. Sí, hay un mínimo, pero claro, del mínimo a cobrar lo que están cobrando los chicos, de mínimo que están cobrando, por ejemplo, la campeona del mundo chica y el campeón del mundo chico, es distinto. O lo que gana el chico en un Tour de Francia y lo que gana la chica. Ya. Sí. Algo que me impresionó un montón cuando corrimos Flandes es el mismo folleto, ¿no? Estás viendo el folleto y ves precio hombres de premio. Y o sea, en la misma página, de un Ya. lado este, y dices, "Pero le faltan 3 ceros o 4, ¿sabes la Ya. diferencia? Y ya estás hablando de las mejores ciclistas del mundo, pero y que lo puedas ver, y estás en Bélgica, que se supone que es Sí, claro, ahí lo sí más que tope, hay tope, y más. ves todavía la diferencia y dices, uff, Sí, wow. sí, sí. Sí, sí. Esto es lo que más... Bueno, tiene que cambiar en general, en todos. Bueno, hay diferencia. Pero porque, o sea, ¿tú crees que dentro de un equipo femenino la gente que trabaja no vive solo de eso? En tu caso, por ejemplo, lo compaginas con la consulta, es decir, no... Yo sí, pero otros auxiliares están 100% ahí. Por Y ejemplo, les al pagan como final, para poder vivir de eso. yo no sé los sueldos que tienen, pero viven de eso. Vale. O sea, sí. Al final hay auxiliares que tienen 180 días fuera de casa, 160. Solo Su les faltaría, trabajo claro. es eso. Luego, cuando están en pretemporada, están en casa, están de vacaciones, pero pasan muchos días fuera de casa. Muchos. O sea, es su trabajo. Tengo más o menos, estaré sobre los 63 días, más o menos, fuera de casa. Entonces, claro, los otros días sí me lo puedo compaginar con consulta y todo. Pero ellos... Claro, están si full estás time. 100% también que llevas todas las chicas es distinto, porque también estás llevando muchas más corredoras, entonces también es distinto, pero sí, sí, la gente vive de eso. ¿Y las corredoras pueden vivir de eso o siguen viviendo en casa de los padres? Muchas están viviendo del ciclismo, sí, lo que los sueldos, pues bueno, a ver, a veces son más justitos. Pero es que hay muchas que son muy jóvenes, entonces siguen en casa, porque son más jóvenes. ¿Cuál es la edad media del equipo? No, La media del equipo, bueno, no te sabría decir, pero más son o menos. bastante jóvenes, ¿eh? Que la mayoría que Andarán tienen sobre 20, los 21... 20, 25, más o menos, ¿eh? Hay alguna 30,
Hay una muy, muy joven que justo ha hecho los 18 hace súper poco. Y no corren sub-23, corren élite. ¿Eh? Corre en élite. Por rendimiento, claro, al final. Estuve corriendo una de las clásicas el otro día y terminó ahí en el pelotón. Claro, Sí, con sí, 18 sí, años es ya. que sí, casi, sí, es muy, muy, muy joven. Entonces sí que hay algunas sí más joven. Ella es la más pequeñita, pero tiene un gas que no Claro, veas para al estar ahí en final. una carrera. Pues lo que decimos, se va profesionalizando todo, empiezan de más pequeñas, apuestan por ellas y eso se nota también. Es como, antes las chicas como, sí, algunas empezaban de pequeñas, otras han empezado de más tarde o se ha profesionalizado todo ahora más, ¿no? Antes las chicas no podían vivir de esto. Tenían que estar trabajando, estudiando todo porque no podían Solo vivir depender de solo. eso. Ahora son Y profesionales. además con lo viven de volátil esto. que es, que si te caes, te haces una lesión Ya. o algo. Ahora viven de esto, es su trabajo. Entonces aquí hemos hecho un paso. Que cobren, que tengan un sueldo mínimo, esto ya es un paso. Sí, ha cambiado mucho los últimos 10 años. Sí, sí, claro. Pero también siento es por las corredoras que lo han vivido y hay una comunidad muy fuerte de chicas que apoyan y quieren, porque al final ellas no tuvieron los road models que tienen las chicas ahora, ¿sabes? Ya ven a sus corredoras, las van a ver a las carreras, esa afición, ¿sabes? Como que dices, vale, puedo aspirar a esto, pero cuando empezaban ellas no sabías ni que se podía hacer eso. Sí, ahora las niñas que suben tienen ya referentes, ¿no? Referentes, claro. Femeninas que antes lo que dice, no las tienes, no lo ves en la tele, no lo retransmitían. Ahora están retransmitiendo ya muchas más carreras. Tú abres la tele y ves y dices, bueno, algo hemos mejorado. Bueno, al final ahora tienes Algo- uno de los mejores o el mejor corredor de ciclista que es Pogačar, que va a acompañar, o sea, no a acompañar, va a celebrar o a ver a A su... ver, Eso, que decir, eso ya rompe, ¿no? Te rompe, que decir, si... ya. O sea, no sé cómo explicarlo, cómo expresarlo, que decir, pues esa persona ya valora el trabajo de su pareja como... Claro, es que dentro del ciclismo, de ellos y ellas, creo que eso no es tanta diferencia, ¿sabes? Que sí que lo valoran ellos, todo lo que están haciendo ellas. Porque el Porque trabajo es el muchos mismo, son o sea, parejas también, claro. y aparte es eso, saben el esfuerzo que hay atrás, Es que saben no- todo lo que... Las horas que tienes que Claro, es dedicar que no a entrena, todo o sea, lo los que- sacrificios Ah. son los mismos, que decir, como deportista, aunque la velocidad media sea más baja, el esfuerzo, la Bueno, de dedicación... velocidad media, el otro día estaba, tenía en la tablet tenía los chicos y en la tele las chicas. Y tenían una diferencia de 10 kilómetros, las chicas por 10 kilómetros más. Al final terminaron en diferencia de 2 kilómetros. O Ya, sea, en de aquella media. etapa, claro que Es que es una influyen, locura. O sea, influyen muchas cosas, ¿sabes? Pero que están yendo muy rápido, Ya. muy rápido. De hecho, este año, no sé si lo habéis visto, pero la Cape Epic ha hecho una prueba de las corredoras élite, recortar el recorrido para que las horas de... O sea, las horas del que gana en chicos y las Sí. horas de que gana en chicas sean las mismas, para intentar que lleguen al mismo tiempo al campamento. Vale, O sea, la llegada de meta, sí, que sea lo mismo. Entonces han recortado, han hecho un experimento vale. para ver qué tal. Y no sé si eso en el ciclismo de carretera algún momento... Bueno, lo que se está haciendo las clásicas, por ejemplo, ¿no? Pues antes corren las chicas y luego los chicos, o al revés. Sí. Esto hace mucho porque la gente principalmente va a ver los chicos, que Pero ya ya, mucha gente claro. va a ver las chicas, pero ya están ahí, las ven, ya hay afición, ya las animan, Claro. ya se retransmite. Entonces, esto ayuda mucho también. Sobre Yo todo a creo, visualizar porque para que entren marcas eso y es. se pueda ir En creciendo. principio, sí, yo creo que está bien que al mismo día corran todos, ¿no? No unos un día y los otros otro, no. Todos al mismo y que la afición esté toda ahí, tanto quien va a ver a Pogačar como quien va a Claro, ver porque a le las cortas chicas, la carretera ¿sabes? y dices, si quieres ver a unos, Claro. o sea, ya tienes que estar allí antes. Yo creo que esto ha ayudado también el hecho de, ¿no? Como visualizarlo todo, que se dé visualización al ciclismo femenino, que están ahí, que están corriendo. Y en carreras cada vez, a mí me sorprendió mucho el Tour del año pasado. Fue una de gente en las chicas, o sea, estábamos en el coche y pasamos por meta antes, porque no, con el bus pasamos antes de que pasaran ellas. Guau, pero una de gente, o sea,
no dos filas, no, eran como un montón de filas, como ves en los chicos. Y yo pensé, qué gusto ver la meta de las chicas así. O sea, una de gente y por la carretera también, mucha gente. Y pensé, Claro. bueno, Bueno, vamos ya bien. es un avance, es un Vamos avance. por bien Es camino. un avance. Es lo que decimos, ahí vamos mejorando, falta mucho por hacer todavía, pero sí, ya ver el tour y ver, hice la etapa de tour el año pasado, hicimos la etapa, la de la subida, y era impresionante, o sea, pero también lo vives y ves, increíble. Ya. La gente, ya la afición, las niñas pequeñas yendo ahí a que les firmen los autógrafos. Y Eso el, es bonito cuando lo ves y las ves con la ilusión de tengo mi ídolo aquí, ¿no? Mi ídola está aquí como mi referente. Cuando ves está las aquí niñas corriendo, claro. pequeñas, que sí, esto es como... Sí, y el ciclismo femenino a mí me encanta verlo porque Bueno, es más al ataque, hay menos. sí, es que es más impredecible, ¿sabes? Claro. Siempre pasan cosas que dices, ¿por qué pasa esto? No sé, es como que más pasional. Sí, hay menos estrategia y es como más, Sí, ¿no? es que tú en ciclismo masculino dices, aquí atacarán, aquí harán esto, ahí Claro. harán lo otro. Y tal, 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 tal. En las chicas, a veces dices, aquí normalmente atacarían tal. No. Y donde crees que no pasará nada, ahí Un corte, un sí, abanico, sí. se hace todo, ¿no? Y es lo que es eso. Siempre hay como... Y los niveles, hay muchos niveles distintos, pero hay algunos que son muy parecidos. Entonces no sabes nunca quién ganará. No tienes ahí una certeza 100% como los chicos Pogačar, ¿no? A la que ataca ya sabes qué tal. Sí, hay 3 o 4 corredores que no se pueden mover porque no. Pero es emparejado también, o sea, porque antes había un equipo, dos buenos, pero ahora ya hay varios, o sea, está más repartido. Entonces también se ha vuelto más agresivo. Sí, Qué sí, sí, bueno. sí, sí. Está guay. Bueno, es chulo verlo. ¿Y crees que Es se está impresionante. trabajando en el ciclismo base para que eso cambie? Que decir, empieza a haber chicas que se apuntan a escuela de ciclismo porque han visto por la tele que. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que muchas más niñas se están apuntando por este hecho, porque lo ven. El hecho de verlo en la tele, de poder ir ahí, que estén, esto hace mucho también. Al final, cuando eres pequeño, es como, ¿qué haces, Claro, no? Las ves y dices, yo quiero esto, ¿no? También, pues hago. Y uno, y otra vez, eso hace. Sí, sí. qué bueno. ¿Y qué crees que hace falta? ¿Alguna cosa que digas, ahora que estoy dentro, lo primero que haría si pudiese es, oye, esto hay que retransmitirlo antes o, bueno, alguna cosa que tú digas para equipararlo con el ciclismo, o sea, como para que tenga más interés, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Alguna cosa que Buah. nosotros desde fuera no veamos que. Bueno, en tema retransmitir y eso, más o menos empiezan a retransmitir como los chicos, ¿no? Tantos kilómetros, tal. Lo que sí que haría a veces es pues ponerlo justo en las horas que... En el prime, ¿no? En el Donde. prime, donde la gente está tumbada en el sofá y ponen la tele, ¿sabes? En este momento es a veces sí que dices, bueno, pues que las chicas corran en este momento y los chicos que corran antes, ¿no? Que a veces cuesta, pero es como... Es cuando la gente realmente lo mira más, ¿no? Por la mañana sales a andar en bici y comes y luego por la tarde en la siesta te apalancas en el sofá y pones la tele. Pues justo en este momento Que corriesen las chicas en lugar de. que sí, en ese caso que corren siempre, ¿no? Pues chicos, chicas, pues que hagan... Que lo cambien un poco el horario para ver qué Sí, pasa. sí. Que hay carreras que ya más o menos ya las ves, ¿eh? Que cuadra todo, pero hay que algunas pues que sí. Muy bien. Pues ya para terminar, Esther, yo te quiero preguntar, ahora viendo en perspectiva todo lo que, aunque eres muy joven, todo lo que has hecho a nivel de ciclismo, de pues competir, estudiar y ahora dedicarte profesionalmente, ¿estás donde querías estar cuando empezaste todo esto? ¿O tienes algo que digas, no, me hubiese gustado ser profesional? O no sé, cuéntanos. O sea, Yo tú. corriendo, No, dices. o sea, yo quiero saber si tú realmente estás donde quieres estar. Es decir, ¿has ido siguiendo lo que tú te imaginabas, tus pasos? A ver, hace unos años, cuando empecé en la carrera, tienes la inspiración, ¿no? De, me gustaría terminar en un equipo, pero tampoco es como el objetivo a largo plazo que ahí está, ¿sabes? Y cuando sucede sí que es como, "Fua, es que estoy dentro de un equipo".
Y sí, estoy donde, a ver, siempre quieres aspirar y seguir mejorando, seguir aprendiendo y todo, pero el camino sí, estoy en el camino que quiero estar. Qué Sí. bueno. ¿Qué le dirías a esa Esther que empezó en bici? Oh. Tema comida. Ya, que tal, y que disfrutara y que la cabeza, que disfrutara, sí, que no se obsesionara tanto en según qué cosas y vivirlo como más free, ¿no? Como más libre, Sin pensarlo todo. creo. Vamos. Sí, sí, Qué sí, bueno. sí. También a base de los años, ¿no? Como que te va dando experiencia la vida o te va poniendo cosas delante, entonces vas aprendiendo también a ciertas cosas o a pensar distinto. Y sí, eso, no sé. Qué guay. Pues ha sido un gusto, gracias Esther por explicarnos todas tus vivencias, anécdotas, todo lo que sabes de nutrición, que sabes un montón. Espero que te lo hayas pasado bien y te iremos siguiendo cómo evoluciona tu etapa en el equipo y Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y estaba muy a gusto, la verdad. Empezaba nos ahí alegramos. nerviosa, pero estaba muy a gusto Muchas y gracias. muchas gracias. Y el bikepacking queda pendiente. Exacto. Sí, 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 ya lo haré. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Pues un placer. Igualmente. Pues nada, chicos, hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer hablar con Esther y con Maya. Y recordar, suscribiros, darle a like y dejarnos en comentarios si queréis que traigamos algún invitado, os gustaría que hablásemos de algo, pues nos lo ponéis por allí y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo, chao.